a toda esta audiencia, que el Señor les continúe bendiciendo. Los muchachos, muchas felicidades, muy bonitos, se dejan usar por el Señor. Que el Señor les bendiga más. Abra la Biblia, por favor. Hoy es un día muy especial. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro. Abra por favor conmigo la Biblia. En el libro de Primera de Pedro, capítulo número 5. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, por favor. Y vamos a leer la Biblia lecturándola en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Como título tiene: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo número 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que el Señor añada bendición a través de su palabra a la audiencia. Padre, gracias. Hemos lecturado tu palabra. Es ella misma que va a ser glorificada en esta bendita noche. Sabiduría y ciencia para salir edificado por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Que tu pueblo y yo en esta noche, junto a los pastores, tu palabra hable a nuestro corazón. Y a todos a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Toda la gloria es tuya, mi Señor, la honra y la alabanza. La iglesia le puede brindar una ofrenda de aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso a su nombre. Levante sus manos y adore a Dios, a su nombre. Hoy todavía estamos con vida para adorar a Dios. Hoy todavía nos mantenemos con vida para seguir adorando a Dios. Hoy podemos respirar vida, porque Cristo mismo es la vida. Y cuando respiramos a Jesús también, porque Él es la vida. Él dijo: yo soy la vida. Tenemos a la vida dentro de nosotros mismos. Aunque hemos estado pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, por momentos adversos, el mundo entero se paralizó. Nunca nos íbamos a imaginar que todo el mundo se iba a paralizar. Nunca. Muchos años atrás se había paralizado ciertas partes del mundo, pero esta vez el mundo entero se paralizó con el visto bueno de nuestro Salvador Jesucristo. Él dio el visto bueno para que se paralizara todo. Y aproximadamente 2000 años atrás, el apóstol Pedro empieza a escribir estas frases diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro haciendo un ruego ya manso, porque todos conocemos que Pedro no era un hombre manso, era un hombre con un carácter bien fuerte. Dijo alguien: con un carácter templado. Pedro empieza a lavar sus redes,
y mi Señor lo llama, sígueme. Pedro sigue a Jesús y en el camino se encontró con momentos difíciles. Uno de ellos, cuando lo iban a crucificar o a arrestar a Jesús. Horas antes, Jesús le dice: el que no tiene espada, cómprese una. Aquí tenemos dos, dijo alguien. Jesús dijo: basta con esas dos. Pero una fue utilizada por el mismo Pedro. Siendo ya cristiano, sacó la espada y le cortó la oreja a un alguacil llamado Malco. Lo que nosotros muchas veces destruimos, está nuestro Señor y Salvador para reconstruirlo. Ahí estaba Jesús. Hizo en su vida humana uno de los milagros finales. Sanó la oreja de Malcos. Yo estoy seguro que en el transcurrir de los días, Malcos, ese alguacil, se convirtió a Cristo. Pero Pedro siguió en la cena. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te dejaré. Estoy dispuesto a morir por ti. Voy a dar mi vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y dice que Pedro le negó a mi Señor. Una vida de trayectoria pasó Pedro. Estaban en la barca. Jesús le dijo: entren a la barca. Les dio una orden. ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine a ti en las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y caminó en las aguas. Posiblemente dio 2, 3 o varios pasos. Pero al ver las olas, los vientos, empezó a hundirse y pegó un grito: Señor, sálvame que perezco. Pedro quería estar siempre sentado en las primeras sillas. Pedro quería siempre ocupar los primeros lugares. Jesús le dijo: yo, Pedro, voy a Jerusalén, porque allá voy a padecer de los alguaciles, del sumo sacerdote, de los escribas y fariseos. Y Pedro le dijo: Señor, no vayas, ten compasión de ti. Jesús se dio cuenta que no era Pedro, porque él quería estar en todo. Y le dijo: apártate de aquí, Satanás, que me eres tropiezo. Pedro siempre en algunas actividades se encuentra, pero en el transcurrir de los años, Pedro empieza a aprender algo importante, que fue la humildad. La humildad de Pedro le lleva a escribir estas cartas de primera a segunda de Pedro. Yo le invito a usted que en casa lea estos libros y comience a comparar estos libros de Pedro y estudie la vida de Pedro a profundidad. Y usted y yo empecemos a verificar cómo era nuestra vida y cómo somos ahora. Comparando a la vida de Pedro, un hombre prepotente, un hombre veraz. Y siempre encontramos a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, juntos. En la transfiguración Jesús cogió a ellos 3. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, ¿a quién llevó Jesús? A ellos 3. A Jacobo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en todos esos eventos estaba Pedro.
Pedro lo negó a Jesús. Quizás como muchas veces algunos de ustedes o yo lo hemos negado con nuestras actitudes, con nuestras indiferencias. Y llegó el momento en que Pedro tuvo que reconocer delante de Dios que había pecado. Dice que lloró amargamente Pedro cuando se dio cuenta que había negado 3 veces al Señor y le cantó el gallo. Dice que volvió él, se acordó de la palabra profética que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y luego encontramos a Pedro escribiendo unas cartas, wow, de una manera terrible, aconsejando a los jóvenes, aconsejando a los matrimonios, aconsejando a los pastores. Aquí empieza a aconsejar a los ancianos, a los pastores de aquel tiempo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y soy testigo, dice, de los padecimientos de Cristo, de la gloria que será revelada. Y luego le dice: apacentad la grey de Dios. Cuida la grey de Dios. Estate atento a la grey de Dios. Le da una orden por el Espíritu cuando le dice apacentar. Es una orden. Aquí estoy seguro que no está hablando Pedro en humanidad. El Espíritu de Dios le dice: escríbele y dile que les doy una orden, porque termina en D. Es una orden. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Imagínese usted a Pedro dando este consejo. Cuando usted estudia la vida de Pedro, usted se va a dar cuenta, cuando hemos estudiado este libro, que Pedro está cambiado el 100% a lo que era Pedro. Da un testimonio especial. Y cuando usted observa a Pedro, el antes, el después, usted observa allí un cambio radical en él. Llega el momento en cuando él se vuelve, Jesús se le aparece a Pedro. Después de habérsele aparecido a María Magdalena, se le aparece a Pedro. Y en una carta dice: y se le apareció primero a Cefas. Parece que Pablo dice eso. Se le apareció primero a Cefas. Y luego Jesús lo llama y le dice: Pedro, ven, ¿me amas? Y parece que todavía tenía parte Pedro de esa arrogancia y le dice: sí, Señor, te amo. Y le dice: pastoreas mis ovejas. Luego lo llama por segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Él bajó, se achicopaló un poquito y: sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Señor, ¿me amas por tercera vez? ¿Qué respondería usted si el Señor le hace esa pregunta? Pedro ya no le quedó otra alternativa en decir: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, ¿me amas? 3 veces, ¿me amas? ¿Qué respuesta usted le diría al Señor cuando le pregunte: ¿me amas? ¿Me amas? Usted le diría: sí, Señor. ¿Cómo se lo diría? ¿Como la primera expresión de Pedro o como la última? ¿O como la intermedia?
Al ver la respuesta de Jesús hacia Pedro y la pregunta de Jesús hacia Pedro y la respuesta de Pedro, la última estuvo muy bien, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué le respondería usted al Señor? ¿Tú sabes que te amo? O tú sabes que yo te amo. Pedro cambiado por el Señor. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Alguien decía, ¿será que el Señor nomás viene por los pastores? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermoso lo que escribe ahora Pedro. Si usted lee un poco más acá, da el consejo a los jóvenes, el 5. Luego dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es ahí donde tenemos que permanecer, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Estoy seguro que Pedro empezó a hacerlo para que el Espíritu Santo empezara a hacer una obra extraordinaria en Pedro, quizás como la ha hecho en ustedes, en los pastores y en mí. Una obra extraordinaria. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios haga una obra extraordinaria en su vida? Mire lo que dice el libro de Josué capítulo 1, versículo número 8 y 9. Una cita bíblica que tiene tanto poder. Según Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo estoy seguro que para que el carácter de Pedro fuese moldeado como fue moldeado por el Señor, él se aferró a la palabra. Nunca se apartó esta palabra de la ley. Nunca dejó de leer los pergaminos. Nunca. Y el 9, otra orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque a veces empezamos a orar 1 hora diaria y desmayamos. Y estamos bonitos 20 días, 30 días orando 1 hora diaria y luego desmayamos. Y dice aquí, y yo te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primero que tengas el carácter de un hombre valiente, de una mujer valiente. Carácter formado. Pedro, estoy seguro que su carácter lo rindió a los pies de Cristo, como lo ha hecho usted y lo he hecho yo. Nuestro carácter ahí, a los pies de Jesús. No temas, no desmayes, porque muchas veces, ratifico, desmayamos en lo que hacemos. Estamos estudiando la Biblia y desmayamos en estudiar la Biblia todos los días. En una ocasión en una iglesia le dijo el pastor a la diaconisa: hermana, a usted le toca predicar el domingo. Y ella dijo: pero pastor, yo no sé predicar. ¿Qué voy a predicar? Yo no sé predicar, pastor.
No sé, pero el Señor me ha ministrado que usted predica el domingo. Usted verá lo que predica. Llegó el domingo, un culto donde llega todo el pueblo del Señor, o la mayoría. Y ella oraba al Señor, y yo no tengo que predicar, Señor, ¿qué hago? Y leía la Biblia de mañana, al mediodía y en la noche. Toditos los días ella, antes de desayunar, leía la Biblia. Antes de almorzar, leía la Biblia. Y antes de merendar, leía la Biblia. Y dice que estaba orando la hermanita, y el Señor le dijo: predica de lo que tú haces. Y dice que se levantó ella y le dijo: hermanos, el Señor les bendiga. Toda nerviosa. ¿Cuántos desayunan con la Biblia? Y toda la gente estaba. ¿Cuántos leen la Biblia en el desayuno? Todos estaban quietos. ¿Cuántos almuerzan con la Biblia? Todos estaban quietos. Pero hay unos que otros. ¿Cuántos meriendan con la Biblia? Pero hay unos que otros. Tenemos que desayunar, almorzar y merendar leyendo la palabra del Señor. Este es el mensaje. Que Dios los bendiga. Óigame, es un mensajazo cortito, pero con tanto poder, porque lo estaba viviendo. Entonces, de entender que ese testimonio, esa predicación cortita, salió con tanto poder, porque fue un testimonio vivo. Ella desayunaba con la Biblia, almorzaba con la Biblia y merendaba con la Biblia. La pregunta es: ¿usted lo está haciendo? Usted que nos mira a través de las redes sociales, ¿usted está desayunando con la Biblia? ¿Usted está almorzando con la Biblia? ¿Usted está merendando con la Biblia? Pues es importante empezar hoy. Podemos empezar, porque nunca es tarde. El Señor le dice a Josué: yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero antes de eso le dijo: mira que te mando que te esfuerces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, que siempre meditemos en él. Dice: de día y de noche. Entonces yo estoy seguro que el apóstol Pedro esta lectura se la llevó muy en serio. Al leer el libro de Josué, los pergaminos, dijo: aquí está el secreto. El que quiere ser humilde, el secreto lo encontramos en la Biblia. No importa de dónde te haya sacado el Señor. Yo en mi casa fui un general. Se hacía lo que yo decía. Y al transcurrir los años, Dios me ha ido moldeando lentamente. Porque hice, como dice la alabanza, estremece mi estructura. Y el Señor tuvo que bajarme del caballo. Dicen que así como Pablo se cayó del caballo cuando escuchó la magnífica voz de mi Señor Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Se cayó. Apacentar la grey de Dios. Pedro, un hombre veraz, duro, fuerte, pudo decir: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, con amor, con honestidad. Qué importante es que venga la reciprocidad del pueblo hacia los pastores, hacia la familia pastoral. Más allá del respeto, la oración. Pablo dijo: os ruego que oren por mí,
Él siendo un pastor, nosotros pedimos también oración como pastores, porque no somos de hierro, somos de hueso, somos de carne. Necesitamos que la iglesia nos mantenga en oración a los pastores, que así usted viene a la iglesia, óreme por el niño. Hoy en la mañana encontré a una persona que dijo: pastor, escuché que usted era pastor, no me conoce, yo tampoco, pero quiero recibir a Jesús. Por favor, hágame la oración de fe. Estaba en la calle, yo andaba en mi moto y me llamó: hágame la oración de fe. Ore por mí. Estaba trabajando y llegamos a una casa y me llamó una persona, me dice: venga, yo tengo 3 niños, nietos mellizos, ore por ellos, por favor, están delicados de salud. Y muchas veces toda la gente nos pide oración y nosotros oramos y oramos y oramos. Pastor, mire, es que tengo el pollito que está enfermo, hágale una oración para que Dios lo sane. Y nosotros oramos. Y usted ore por mi negocio, ore por mi trabajo, ore por mi carro, ore por mi hacienda, por mi casa, y nosotros oramos. Pero también necesitamos que usted ore por nosotros. Que oren por los pastores, que oremos por los pastores. Que no dejemos de orar por los ministros del Señor, para que ellos sean iluminados por el Señor. Que venga la rema de Dios para poder apacentar a la grey de Dios con sinceridad, con honestidad, con amor, no a la fuerza, voluntariamente. Que se cumpla ese ministerio. Que los pastores también se enferman. En el COVID, en el mes de marzo, aquí en Ecuador, el confinamiento fue el 16 de marzo. Si no me equivoco, lunes 16. El día martes 17, yo corrí a ver a mi suegro para que no se quedara solo en Puerto Viejo. Y lo fui a ver en la moto. Llegamos a casa con mi suegro, lo traje. Y estaba bien, confinado ahí. Todos estábamos encerrados. Nos empezamos a desesperar porque las redes sociales murieron tantos. Y muchas veces yo no sabía ni por qué lloraba. Si era que lloraba a Cristo, lloraba ya del sentimiento de que muchos amigos míos murieron y yo no pude ir al sepelio. Pastores, hermanos, hermanas. Y yo le tenía un miedo al COVID, pastor. Yo dije: si el COVID me atrapa, me fulmina. Porque he tenido una glucosa alta, bien fuerte, alta. Y estábamos ahí en casa, encerrados, llorando. Todos los días. La primera cuarentena, la segunda, llora y llora. Ya no sabíamos ni por qué lloraba. Y alguien me llama por teléfono en mayo, ya pasamos marzo, pasamos abril, y en mayo me llama alguien, me dice: pastor, mi papá, ¿qué le pasa a tu papá? Se está muriendo y quiero que me lo visite. Y yo le digo: ven a verme, con miedo. Y le digo a mi esposa: ven, amor, oremos. Y oramos al Señor: por favor, Señor, misericordia. Y el Señor habla acá a mi corazón y me dice: el buen pastor la vida da por sus ovejas. Y yo me levanto y le digo a mi esposa: sigue orando, y me fui a vestir. Envuelto en esa gloria que Dios había ministrado en mi vida, yo sentí que se me fue el miedo, yo sentí que se fue la cobardía, yo sentí que se fue todo eso. Yo vistiéndome estaba temblando. Y llegó el carro, me termino de vestir, mi esposa estaba orando todavía. Y llegó el carro y ella: ponte doble mascarilla, llévate el alcohol, me dio una poma, todo me dio ahí. Teníamos amonio cuaternario, teníamos de todo allí. Ponte una caja de guantes, ahí teníamos guantes, ponte todo.
Y me fui. Nos subimos en esa camioneta, llegué a la casa de este joven y dice, aquí está mi padre. Y cuando llegamos allá, a la puerta de la casa me dice, pastor, mi papá tiene COVID y es confirmado. Le digo, ya el Señor ministró mi corazón, vamos. Él había comprado bastante amonio cuaternario en una poma y tenía allí alcohol y a cada ratito me fumigaba y me tenía mojadito. Mojado me tenía. Y le prediqué la palabra del Señor. Y ese anciano como de 80 años le pregunté, ¿quieres recibir a Cristo? Y ¿sabe lo que me dijo? Para eso lo mandé a ver. Y recibió a Cristo en su corazón. Me fui a la casa. Lo típico que era en el principio, yo lo consideré que eso fue una forma de tener una limpieza en el cuerpo, porque si salíamos al mercado a bañarnos, si salíamos a la tienda a bañarnos y a cepillarnos, o sea, una higiene espectacular. A cada rato nos bañábamos y nos cambiábamos de ropa, y esa ropa todo allá y yo bañadito con frío, como a las 10:30 de la noche, que hacía frío. Y esa persona recibe a Jesús y se quedó con Jesús. Y llegué a la casa a orar, Padre, misericordia. Él tenía COVID, Señor, tenía COVID. Pero tú me dijiste, Señor, que el buen pastor la vida da por sus ovejas. Yo fui a poner mi pecho, yo fui a poner mi vida. Señor, misericordia por mí. No te acerques, mi amor, no te acerques el bebé, porque tenía COVID. Y me dio la mano, me abrazó y de todo un poco. Y yo asustado, que donde me agarra me fulmina, decía. Y estábamos orando a Dios, seguíamos en esa batalla todos los días. Pero llegó el momento en que se enferma mi suegra, se enferma mi suegro, se enferman los hijos de ella, de ellos. Y fue algo terrible allí. Y yo empecé a ser de chofer de ellos allá, a comprarle medicina, a llevar comida, a comprarles medicina, a llevarlos al hospital, sin darme cuenta que ellos tenían COVID. Como que se me había ido ya esa parte del COVID. Y orando en la casa le digo, Señor, ¿qué va a pasar? Ayúdame, ten misericordia de mí, si el COVID me toca, me mata. Mira cómo tengo el azúcar. Está muy alta. Y me hacía la prueba. 400. Era fulminante. Señor, pero yo hago todo. Pruebo el orín. No está dulce. Me cuido en la comida. Me tomo la medicina. ¿Qué pasa? Emocionalmente estaba arriba. Porque no sabía por qué lloraba. Y creo que así estaban cientos o miles de personas evangélicas en el mundo. Y estaba orando y el Señor habla de nuevo y me dice, Carlos. Yo le digo, wow. Orando. Carlos, me dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará, porque ninguna plaga tocará tu morada. Y yo más lloraba. Dice, Señor, gracias. Y le decía al Señor, ¿qué será, Señor, que tú me estás haciendo antivirus? Porque dice que no tocará mi morada. No soy ni portador del COVID. Porque si no me toca, no lo porto. Ninguna plaga. Y me aferré a esa palabra. Porque hay que creerle a la palabra. Y me aferré a la palabra todos los días. Les llevo la noticia a mi esposa, tus papitos están mal. Mi esposa no había salido. Tus papis están muy mal. Si yo fuera tú, amor, yo me metiera con ellos. Si yo fuera tú, te autorizo, ve, anda. Son tus papás, anda. Yo me quedo con el bebé. Y ella fue. 12 días se encerró con el papá en el hospital. Yo le llevaba las comidas, la ropa, los alimentos, medicina, todo allá al hospital. A ella mismo la cargaba en la moto. Ya con COVID mi esposa
para que se viniera a bañar, a cambiarse, a asearse. Creía la palabra. Murió el papito de mi esposa a los 12 días. Y mi esposa recibió una descarga viral, fulminante, terrible, para matarla. La saqué del hospital, hablé con el médico, la sacamos del hospital. Compramos todo fuera, oxígeno, saturador, tensiómetro, videl, todo lo que necesitábamos. Y seguíamos orando al Señor. Mi esposa se tomó 8 bombonas de oxígenos. Pero en un buen día mi esposa murió. Y lloraba a la pastora santa que la cuidó con mi suegra. A ellas ya les había dado COVID y la fueron a cuidar a mi esposa. Pero aproximadamente a la 1 de la mañana, mi bebé se levantó llorando y estaba gimiendo al lado de la cama y yo no lo había sentido. Cuando lo sentí, lo abracé y le pregunté por qué lloraba y me dijo que yo era malo. Yo le dije, amor, ¿por qué yo soy malo? No quería llorar delante de él. ¿Por qué soy malo, bebé? Amor, ¿por qué soy malo? Me dijo, porque tú no me llevas a ver a mi mamita. Tú no me llevas a ver a mi mamita. Y yo la extraño. Digo, pero mamá tiene COVID y tú no lo puedes visitar. Pero ¿cómo tú vas donde ella? Y tú la ves, 6 años. Fue terrible. Le digo, vamos a orar al Señor. Porque qué hermoso cuando los padres enseñamos a orar a nuestros hijos desde temprano y los instruimos. Y dice la Escritura, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se alejará o no se apartará de él. 6 años y le hemos enseñado a orar a mi bebé. Y él levantó un clamor. Hagamos lo que sabemos hacer, orar a Dios, le dije a mi bebé. Y él levantó un clamor y las palabras fueron tan sencillas y cortitas porque los niños no oran demasiado. Señor, te pido por mi mamita, ahí donde ella está, otórgale vida, Señor. Dale vida. Mi esposa estaba muriendo en ese mismo momento. Y yo estoy seguro que la oración de mi bebé tocó el trono de Jehová. Denle un aplauso a ese Dios grande. Lo conmovió a Jehová y le devolvió la vida a mi esposa. Mi esposa se estiró, se hizo las necesidades biológicas y se fue. La pastora levantó un clamor allá con mi suegra hasta que volvió mi esposa a los minutos. El siguiente día que llegué en la mañana a dejar el desayuno, la pastora no podía contarme lo que había pasado. Lloraba inconsolablemente. Cuando ella terminó de contar, le dije, la oración de Daniel. Mi bebé se llama Daniel. La oración de Daniel llegó al corazón de Dios y le devolvió la vida a su madre. Porque escrito está, clama a mí y yo te responderé. No vimos lo que estaba pasando, solo lo creímos. Y el siguiente día me dijo, llévame para darle un abrazo virtual. De lejos, ver a mamá y hacerle así. Y yo le llevé al parque, ahí le habíamos alquilado una casa, planta alta. Y ahí mi bebé le hizo de lejos. Y yo le había dicho, no llores, para que mamita no se ponga triste. Y él me dijo, ya papá. Pero es un niño. Nunca nos olvidemos que él quería correr, corrió a la puerta y siempre lo detuve. Y hoy mi esposa está con nosotros.
Dios nos dio la victoria. 70 días estuvo aparte en una casa alquilada, pero Dios nos dio la victoria. Toda la gloria es de Él, solo de Él. Empezamos a visitar a la gente con COVID desde allí en adelante. Hemos enviado a muchísima gente al cielo, porque le comenzamos a prestar el oxígeno, todos los que teníamos, a la gente que estaba enferma. Alquíleme el oxígeno. No, te lo presto. Vamos, yo mismo lo coloco. Yo los colocaba, los oxígenos le ponía, le regulaba y le oraba por ellos. ¿Quieres recibir a Cristo? Si te vas, si te mueres, te vas con Cristo. Sí, quiero recibir a Jesús. Y muchos de ellos se fueron porque la saturación la tenían demasiado baja. Partieron con el Señor. Lo que permite Dios. Mucha gente se fue a su presencia porque ya resistimos al COVID. No le tenemos miedo. Ya Dios nos dio la protección, la cobertura, la palabra. Él ya nos armó con toda su armadura. Solo quería era que nos dispusiéramos en sus manos. Y aquí estamos, echando para adelante, sin quedarnos. Pastores, avancen. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que echen para adelante, junto a la familia, junto a la grey. Como dice aquí, apacentad la grey de Dios. Hay que apacentarla. Y tenía esta cita bíblica, la lectura bíblica leyó la hermana, Pastor, Isaías 58. Se la voy a corroborar porque la traje para ustedes. Y dice el versículo 8, yo los traigo ahí apuntadito. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El versículo 10. Y si dieres tu paga al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, mi querido pastor, nunca. Y los yugos edificarán las ruinas antiguas, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Mi querido pastor, mi querida pastora, siempre ha dicho: ustedes son mis pastores, porque ustedes me bautizaron a mí. Nunca puedo olvidar esa parte. Que Dios los bendiga y que sean ustedes 1000 veces más de lo que ahora son. Queden de pie, por favor. Poderoso el nombre del Señor. Él siempre está pendiente para oírnos. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Cuando ustedes y yo invocamos a Jehová, Él nos dirá: heme aquí. Padre, gracias. Te adoramos en esta preciosa hora.
Gracias por tu palabra. Tu palabra es real, tu palabra es viva. Tu palabra ha corrido en esta noche. Ella ha sido y será glorificada en los corazones a la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Con los que tienes que tratar, Espíritu Santo, en este lugar. Y aún con aquellos que nos los están escuchando. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte a su nombre. A su nombre. A su nombre.